Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso es cantar de la fidelidad de nuestro Dios y recordarla cada día de nuestras vidas. El hecho que estemos acá esta tarde es parte de la demostración de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Porque si estamos acá es porque el Señor nos ha salvado primeramente y nos ha traído también a escuchar su palabra esta tarde. Así que es un gran gozo, hermanos, una alegría que podamos juntos en este culto también de la tarde hacer también lo que venimos a hacer en la mañana, proclamar la grandeza de Dios, cantar de su fidelidad y escuchar su palabra para que podamos ser transformados a través de ella. Hermanos, y como seres humanos a nosotros nos gusta recordar mucho, nos gustan las memorias, nos gustan los recuerdos. A muchos nos gusta recordar nuestra adolescencia, nuestra niñez. A otros nos gusta recordar momentos especiales con nuestras familias, con nuestros amigos. Otros de ustedes que ya tienen hijos mayores, pues de pronto les gusta recordar cuando sus hijos eran pequeños. Por eso es que la fotografía ha crecido como rubro y ha sido algo bien cotizado en los últimos años, porque la fotografía lo que hace es que nos ayuda a recordar, nos ayuda a capturar momentos que vamos a recordar o podemos recordar por el resto de nuestras vidas. Pero no solo las fotografías, también generalmente guardamos recuerdos de algún momento especial. Muchos guardamos fotografías y recuerdos de nuestra boda, de nuestra graduación o algún momento que queremos capturar o que queremos recordar por el resto de nuestras vidas. De pronto vamos a algún viaje y compramos algún tipo de recuerdo, un souvenir que nos ayuden a recordar el buen tiempo que tuvimos en ese viaje o nos ayude a recordar las personas con las que estuvimos en ese lugar. Ciertamente el ser humano le gusta recordar, pero hay algo, hermanos, que muchas veces como cristianos fallamos en recordar, y esa es la fidelidad de Dios. Lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, lo fiel que Él ha sido con nosotros, generalmente nosotros tendemos a olvidarlo. Por eso hace algunas semanas estuvimos viendo ahí en Segunda de Pedro que el apóstol Pedro se tomó el tiempo de recordar a los hermanos muchas cosas, porque generalmente somos bien cortos de memoria en lo que concierne a lo espiritual. Pero es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros constantemente recordemos la fidelidad de Dios. Que nosotros constantemente tengamos en nuestros corazones, que tengamos presente lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, lo bueno que sabemos por su palabra que Él va a seguir siendo también en el futuro. Entonces, esta fidelidad de Dios es uno de sus atributos o de sus perfecciones. Y significa que Dios es un Dios que cumple su palabra. El hecho que Dios sea fiel significa que Él es alguien confiable, firme e incondicional. Y ciertamente esta es parte de su naturaleza. Y Él lo demuestra, Él lo ha demostrado desde el principio de la creación hasta hoy, y sabemos que lo va a seguir demostrando hasta el final de los tiempos. Por lo que hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 4 de Josué 4 razones por las que nosotros debemos recordar la fidelidad de Dios. La primera de ellas es porque es un mandato del Señor. Debemos recordar la fidelidad de Dios porque el Señor nos llama a hacerlo. También debemos recordar la fidelidad de Dios para estar listos para la batalla. También para no dudar de su poder y finalmente para engrandecer su nombre. Pero antes de entrar en el texto, hermanos, vamos a orar para que el Señor sea glorificado en este tiempo y que Él pueda guiarnos a nosotros a que nuestros corazones puedan ser transformados a través de su palabra. Me acompañan en oración, hermanos. Señor, nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos has traído esta tarde como iglesia, Señor, para alabar tu santo nombre, para bendecir tu nombre, Señor, para juntos poder cantarte y escuchar tu palabra. Señor, yo quiero rogarte por este tiempo de exposición en tu palabra, que tú, Señor, obres en nuestros corazones, Padre. Que tú puedas utilizar, Señor, a este tu siervo para comunicar tu palabra con fidelidad.
y que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en el corazón de cada uno de nosotros esta tarde, para la alabanza, la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Josué capítulo 4. Y la primera razón que vamos a estar viendo de por qué debemos recordar la fidelidad de Dios es porque es un mandato. Debemos transmitir la fidelidad de Dios a otras generaciones. Y lo primero que vemos en cuanto a esto es que el Señor nos ha mandado a hacerlo, transmitir la fidelidad a otras generaciones. Y eso es lo que vemos en los primeros 3 versículos de Josué capítulo 4. Josué 4, versículos del 1 al 3 dice: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras de las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces, hermanos, si nosotros recordamos la semana pasada, el pastor Celso nos estuvo hablando acerca de las instrucciones que el Señor le dio al pueblo para que ellos pudieran pasar el Jordán. El Señor dio instrucciones específicas para los líderes, para los sacerdotes y para el pueblo. Finalmente ellos obedecieron esas instrucciones y pasaron el Jordán. También el Señor dio instrucciones acerca de cómo debían llevar ellos el arca del pacto, que así también como nos explicó el pastor la semana pasada, el arca del pacto representa la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dio instrucciones en cuanto a las responsabilidades de cada uno de ellos para que el paso por el Jordán fuera exitoso y que ellos pudieran llegar a la tierra prometida que el Señor les había prometido. Y al haber cruzado el Jordán, ya lo que vemos aquí en el capítulo 4 es que el Señor le da otra instrucción a Josué. Josué debía designar una persona de cada una de las tribus de Israel, o sea, 12 en total, para que ellos vinieran en medio del Jordán donde ya había pasado la gente y ellos tomaran una piedra de en medio del Jordán y que ellos la pudieran llevar de regreso a donde ellos estaban acampando para que esto fuera memoria de lo que el Señor había hecho este día con el pueblo de Israel. Y vamos a ver que estas piedras representan un recordatorio de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Pero lo primero que quiero que veamos, hermanos, es que recordar la fidelidad de Dios no es algo opcional. Esto es algo que el Señor le manda a su pueblo hacer. Y vamos a ver en otros pasajes más adelante que el Señor es algo que nos manda a hacer. El Señor quería que tanto los que habían presenciado esta gran obra de Él, como las siguientes generaciones pudieran siempre recordar el poder, las maravillas y la fidelidad de Dios para con su pueblo, y que el resultado de eso fuera que le alabaran por ello. El versículo 4 al 6 nos dice que estas piedras servían de señal. Dice el versículo 4, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Entonces Josué obedece al Señor, escoge 12 hombres de cada tribu de Israel y les dice que pasen al Jordán y tomen una piedra, para que estas piedras sirvieran de señal primeramente entre ellos. Ahora, ¿una señal de qué? Una señal de la fidelidad de Dios, que Él había dividido las aguas del Jordán, así como lo había hecho también en el Mar Rojo, para que su pueblo pasara y la promesa de Dios fuera cumplida. Primeramente, entonces, vemos que no solo esto iba a servir como recordatorio para las siguientes generaciones, hermanos, sino que primeramente debía ser una señal entre ellos. Es lo que nos dice el versículo 6. Ellos debían ser los primeros en tener presente la fidelidad de Dios que ya habían experimentado y que también estaban experimentando presentemente
para después poder recordárselas a las futuras generaciones. Porque hermanos, si nosotros olvidamos hoy lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, si olvidamos su fidelidad, si olvidamos la manifestación de su poder en nuestras vidas, ¿qué le vamos a poder transmitir a nuestros hijos en el futuro? Si hoy olvidamos eso, ¿qué bueno le vamos a poder transmitir a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a contar si nosotros olvidamos hoy la fidelidad del Señor? Por eso esta señal debería ser primeramente entre ellos, que esto quedara grabado y guardado en sus corazones. También esta señal, que primero debía haber entre ellos, debía ser un recordatorio perpetuo. Eso lo vemos en los versículos 6 al 10. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, y en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Entonces, ¿cuál era el propósito de que un hombre de cada tribu recogiera una piedra y la levantara como un monumento? Que esto fuera a ser un motivo de curiosidad a sus hijos en las futuras generaciones o el día de mañana, y que preguntaran, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras? A lo que ellos responderían que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Entonces, la idea, hermanos, era levantar estas piedras como un monumento conmemorativo, que le sirvieran a las futuras generaciones de los hijos de Israel como un recordatorio de la fidelidad de Dios, como un recordatorio de que el Señor cumple sus promesas, de que el Señor, así como les dijo que los iba a llevar a la tierra prometida, efectivamente lo cumplió tal y como Él se los prometió. Este era el propósito de que ellos levantaran este monumento. Ellos debían erigir un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios. Que el pueblo pasó delante del arca del pacto de Jehová, dando a entender al pueblo que era la presencia del Señor quien lo guió a través del Jordán, que era el poder de Dios quien partió esas aguas para que ellos pudieran pasar y llegar a la tierra que el Señor les había prometido. Era sumamente importante que las siguientes generaciones también supieran de las grandes y maravillosas obras de Dios, que también supieran de la fidelidad de Dios para con sus padres. Porque, hermanos, uno de los problemas con la segunda generación, o sea, la generación de las que salió con el pueblo de Israel de Egipto, la primera generación fue una generación rebelde, idólatra, se quejó contra el Señor, blasfemaron en contra del Señor, pero lo que ellos le transmitieron a la segunda generación fue exactamente lo mismo. Y la segunda generación, a causa de lo que recibieron de sus padres, no entraron en la tierra prometida. Fue la tercera generación la que entró. ¿Por qué? Porque la primera generación no fue responsable en transmitir a sus hijos la obediencia al Señor, la fidelidad de Dios, la palabra de Dios. Y por eso, obviamente, ellos eran libres de escoger su pecado, ¿verdad? Y fueron culpables igual, pero gran parte de la culpa la tuvieron sus padres por no transmitir a ellos la fidelidad de Dios. Y el libro de Deuteronomio nos habla en varias partes de la importancia de que la generación presente pueda transmitir a las siguientes
la palabra y la fidelidad de Dios. Moisés enfatiza esta importancia ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, que es parte de lo que leíamos en la lectura bíblica. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las darás como una señal en tu mano y estarás como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Noten que le dice, las repetirás a los hijos de tus hijos. Y ahí en Deuteronomio 4:9 también Moisés le dice al pueblo, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor les dice, no se olviden de todo lo que han visto, no se olviden del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. ¿Qué deben de hacer con eso? Dice, repetirlas a los hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es lo que el Señor le manda al pueblo, porque es importante, hermanos, que tus hijos puedan ver lo fiel que el Señor ha sido contigo. Que ellos puedan conocer la obra que el Señor ha hecho en tu vida. Que ellos puedan ver el Dios de las Escrituras, aquel de quien de pronto le vienes enseñando desde pequeño, pero que él pueda ver que ese Dios es real, que ese Dios es poderoso, que ese Dios ha sido fiel contigo a lo largo de tu vida. Todos aquí de ustedes, hermanos, que son padres, tienen la gran responsabilidad de enseñarles a sus hijos a temer y a obedecer a Dios. Y no es un mandamiento solo para los que hoy son padres, sino para los que en el futuro también lo seremos. Este temor y obediencia a Dios, lo cual en primera y última instancia implica obedecer el Evangelio y arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, no es responsabilidad de los maestros de escuela bíblica, hermanos. No es responsabilidad del líder de jóvenes. No es responsabilidad ni siquiera de los pastores. Es responsabilidad de los padres. El predicar el Evangelio a sus hijos es primeramente responsabilidad de los padres. El discipulado a los hijos, hermanos, es responsabilidad de ustedes. No es responsabilidad de la iglesia. La iglesia da un apoyo a los padres, pero el responsable número uno son los padres. No es tampoco videos en YouTube o una escuela cristiana. Eso no va a educar a sus hijos, hermanos. Eso no le va a enseñar el temor a sus hijos. Ustedes lo deben de hacer. Esa es la responsabilidad que el Señor ha dado a los padres. Hermano, cuéntale a tus hijos acerca de cómo el Señor te sacó del lodo, te dio vida después de haber estado muerto, de cómo te sacó de ese estado de pecado en el que te encontrabas y te dio la gracia, el arrepentimiento y la fe para ser salvos. Cuéntale a tus hijos cómo eras antes, para que ellos se den cuenta lo fiel que fue el Señor en salvar a alguien como tú. Cuéntale a tus hijos de esa vez que estabas preocupado porque no sabías cómo ibas a llegar al final de mes, porque tenías una deuda, porque hubo un accidente y el Señor suplió para tus necesidades. Cuéntale a tus hijos cómo el Señor te sanó de esa enfermedad que de pronto otros pensaban que te iba a matar. Cuéntale a tus hijos de cómo conociste a tu esposa, a tu esposo y el Señor les dio la gracia de tener un matrimonio en Cristo, de poder conocerle a Él y poder servirle a Él como un matrimonio. Cuéntale a tus hijos de lo fiel que el Señor ha sido contigo. Cuéntale a tus hijos de las grandes obras y maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Que ellos sepan, porque tú les cuentas lo que el Señor ha hecho en tu vida. No enfoques tu tiempo y energías contándoles de Santa Claus, de Peter Pan, hermanos, eso no existe. Y a veces decimos, no, pero es que para que deje volar su imaginación. ¿Cuál imaginación, hermanos? Si Dios es real, las obras de Dios son reales. No tenemos que imaginarnos nada. Todo lo que vemos en su palabra es real. Incluso a veces ponemos como igual las historias de la Biblia, como la historia del arca de Noé y la historia de Jonás, las ponemos ahí al lado de la historia de los 3 cochinitos. Pero no, hermanos, esas historias son verdad.
Aunque haya gente que piensa que son historias, cuentos de hadas para los niños, esas cosas sucedieron realmente. Y eso es lo que nuestros hijos deben escuchar. La obra del Señor en su palabra y en nuestras vidas también. Los padres son los responsables de hacerlo, hermanos. Y quiero animar también a los padres de los jóvenes que hay aquí hoy. Los jóvenes, hermanos, no son responsabilidad del líder de jóvenes. Los jóvenes deben ser discipulados por ustedes primeramente. El líder de jóvenes solo es un apoyo, pero no es la persona responsable de la vida espiritual de sus hijos. Son ustedes. Son ustedes los primeros que deben estar ahí enseñándole la palabra, recordándole la fidelidad de Dios a sus hijos. El versículo 8 nos relata que se hizo así como Josué les mandó. Cada uno tomó una piedra, la llevaron al lugar donde acamparon y ahí levantaron como un monumento. El versículo 9 dice que no solo ellos levantaron estas piedras, sino que también Josué. Pero Josué no levantó las piedras y las llevó al lugar donde estaban acampando, sino que él levantó 12 piedras y las erigió allí en medio del Jordán, para que también por las generaciones futuras cualquier persona que pasara por este río y el cauce de pronto estuviera abajo y se pudieran ver las piedras, también se preguntaran por qué están esas piedras ahí y pudieran responder por la fidelidad del Señor. Porque el Señor con su gran poder partió las aguas del Jordán para que su pueblo pasara a la tierra prometida. El versículo 10 nos dice que habiendo obedecido lo que Josué mandó al pueblo, todo el pueblo terminó de pasar, así como el Señor lo había prometido. Y eso es lo que ellos debían recordar a las siguientes generaciones. La segunda razón por la que debemos recordar la fidelidad de Dios es para estar listos para la batalla. Vemos en el versículo 11 al 14, ahí en Josué 4. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Algo que nosotros debemos recordar, hermanos, es que si estás en Cristo, estás en una batalla espiritual cada día. Estas batallas que tuvo el pueblo de Israel una y otra vez representan las batallas diarias que nosotros como creyentes libramos cada día. Estas batallas contra el pecado, contra la tentación, contra nuestra carne y contra Satanás. Y estoy seguro de que cada uno de nosotros acá, que estamos en Cristo, podemos dar fe que no son batallas fáciles, que no son batallas sencillas de librar, sino que son batallas muchas veces largas, batallas duras, batallas férreas, el cual muchas veces nos desaniman e incluso nos quieren deshabilitar. Pero así como el Señor le dio la victoria a Israel una y otra vez sobre sus enemigos, así también el Señor nos da a nosotros la victoria sobre el pecado. Primeramente porque Él va con nosotros. Dios está de nuestro lado. Ahí en el capítulo 1 de Josué, recordemos que el Señor le da este mandamiento a Josué, que se esforzara y que fuera valiente. ¿Por qué? Porque Él iba con Josué. Porque el Señor iba con él. Y dice el versículo 11 que el pueblo pasó y después pasó el arca de Jehová. La presencia de Dios fue lo último en pasar, porque fue lo que permitió que el pueblo de Israel pudiera pasar por el Jordán. Para que las personas también, para que el pueblo pudieran ver pasar enfrente de ellos aquel que les había ayudado a pasar, y que ellos recordaran que había sido el poder de Dios y su presencia y su fidelidad que les había ayudado a pasar por el Jordán. Este solo era el primer paso, hermanos. Después de esto venían muchas batallas, venían muchas dificultades que ellos iban a tener que enfrentar. Hermanos, ¿sabe qué representa el paso por el Jordán? Representa la salvación de nuestras almas. Eso es lo que representa en el Antiguo Testamento. Esa salvación que solo el Señor y su poder
nos puede otorgar porque la salvación es del Señor. Entonces los israelitas pasaron el Jordán y estuvieron a salvo una vez cruzándolo, pero ahora debían librar batallas difíciles. Ahora debían alistarse para ir a la guerra. De la misma manera, nosotros, hermanos, cuando cruzamos nuestro Jordán, es decir, cuando obtenemos nuestra salvación por los méritos de Jesucristo en la cruz, nos tenemos que preparar para las batallas que se nos vienen adelante. Y esas batallas no van a terminar hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que Él nos lleve a su presencia. Por lo que debemos estar conscientes de que siempre vamos a tener esas batallas. ¿Y con qué libramos nosotros esa batalla, hermanos? Primeramente con la presencia de Dios. Eso es lo primero, con el Señor de nuestro lado. Pero también el Señor nos da a nosotros armas. Dice el versículo 12-13 que los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, como 40,000 hombres armados, dice. Pasaron hacia la ranura de Jericó, listos para la batalla. El Señor, aparte de su presencia, les había dado también las armas necesarias para librar esas batallas. Porque Dios no iba a destruir a los enemigos de Israel directamente. Lo pudo haber hecho porque el Señor tiene el poder para hacer eso y mucho más. Él pudo haber mandado fuego del cielo y que los calcinara inmediatamente. Pudo haber mandado un diluvio para que matara solo a sus enemigos, o pudo haber, solo con la palabra de su poder, los pudo haber aniquilado. Pero no fue lo que hizo el Señor. El plan de Dios es que su pueblo peleara, pero no iba a pelear solo. No los iba a mandar a la batalla solos, sino que Él iba a ir con ellos y también les iba a proveer armas para hacerlo. De la misma manera, hermanos, nosotros en esta batalla espiritual difícil y dura que libramos cada día, el Señor nos ha prometido estar con nosotros. El Señor nos manda a la guerra. En el momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo, ahí en ese momento nos enlistamos para ir a la guerra. Pero el Señor no nos manda solo, hermanos. El Señor va con nosotros y también nos da las armas para librarla. ¿Y cuáles son esas armas que Él nos da? Porque nuestras armas no son físicas, hermanos, porque nuestros enemigos tampoco lo son. Ahí en Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son nuestros enemigos, son espirituales, lo que significa que nuestras armas también son espirituales. Y ahí en Efesios también el apóstol Pablo nos llama a ponernos la armadura de Dios para que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo, para que podamos vencer. ¿Cuál es esa armadura? ¿Cuáles son las armas que el Señor nos ha dado? Nos ha dado la fe, nos ha dado su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado la iglesia. Estas son las armas que el Señor nos ha dado para que nosotros también podamos tener victoria. Recordando, hermanos, que nosotros ya peleamos desde una posición de victoria. Esa victoria que Jesucristo alcanzó y ganó ahí en la cruz, triunfando sobre sus enemigos, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. El Señor ya nos ha dado la victoria y nos ha dado también las armas para poder vencer el pecado. Ellos pelearían mejor recordando la fidelidad de Dios en sus batallas pasadas. Como el Señor les había dado la victoria anteriormente también, en su camino a la tierra prometida, ellos podían estar seguros que el Señor iba a seguir dándoles la victoria una y otra vez, porque el Señor se los había prometido. Y lo mismo nos ayudará a nosotros, hermanos, recordar cómo el Señor nos ha dado la victoria anteriormente en pruebas, en tentaciones, en pecados, para que esa fidelidad de Dios nos haga vencer hoy. Hermanos, si hoy estás luchando con un pecado que de pronto piensas que no puedes dejar y quieres tirar la toalla, recuerda la fidelidad de Dios en pecados pasados. Recuerda cómo el Señor te ha ayudado anteriormente en otros pecados que de pronto en aquel momento pensaste que no podrías dejar, y el Señor
a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo en tu vida, te dio la victoria sobre ese pecado. Si hoy estás en una batalla de esa magnitud, ten ánimo. Ahí está el Señor que te ayudó antes, hoy te va a ayudar también y mañana también te va a ayudar. Por eso debes tener ánimo, no desmayar, porque no lo haces en tus fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. Confía en Él. La voluntad de Dios es nuestra santificación, hermanos. Y Él te va a dar todo lo necesario para obtenerla, para obtener esa santificación. También recordar la fidelidad de Dios nos ayuda a estar listos para la batalla cuando vemos cumplirse las promesas del Señor. El versículo 14 dice que en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y es que el Señor le hizo una promesa a Josué, ahí en Josué capítulo 3 versículo 7, donde le dijo: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y hermanos, Josué no agarró valor porque el pueblo lo había engrandecido. A Josué no le importaba ser grande delante de los ojos del pueblo. Esto era un beneficio para el pueblo, no tanto para Josué, porque el Señor dice: como habían temido a Moisés todos los días de tu vida, el Señor mostró que Él cumplía sus promesas. Entonces Él quería que el pueblo de Israel viera esa promesa cumplida en Josué, para que ellos supieran que cualquier promesa que Dios les hacía, la iba a cumplir. Entonces tanto ellos como Josué podían ir a la batalla asegurándose de que así como estaban viendo hoy una promesa cumplida de Dios, así también más adelante iban a ver y seguir viendo sus promesas cumplidas. Nosotros, hermanos, libramos también esta batalla con más seguridad, con más valor, también al ver la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas, tanto las que hemos visto que ha cumplido, como las que está cumpliendo hoy, y las que estamos seguros también que cumplirá el día de mañana. Otra de las razones por las que debemos recordar la fidelidad de Dios es para no dudar de su poder. Eso lo vemos en los versículos 15 al 18. Dice: luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Entonces, una vez que el pueblo hubo pasado, el Señor mandó a Josué a que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto salieran del Jordán. O sea que ellos fueron los últimos en salir. Y dice que cuando la planta del último sacerdote dejó el Jordán, las aguas regresaron a su normalidad en el río. Todo el pueblo pasó sano y salvo por medio de una gran demostración del poder de Dios, que una y otra vez vemos en las Escrituras, y este es el poder sobre la naturaleza. El Señor muestra su poder sobre la naturaleza primeramente porque Él la creó. Y porque Él es el creador de la naturaleza, Él tiene el poder y la potestad para hacer lo que quiera con ella. Lo vemos, por ejemplo, en el diluvio, hermanos, ahí en Génesis capítulo 6. El Señor manda agua del cielo, que hoy pues nosotros no lo vemos como extraño, lo conocemos como la lluvia, pero en aquel tiempo eso no había sucedido todavía. Las personas veían el hecho que agua cayera del cielo como algo imposible. Se burlaron de Noé cuando él se advirtió, porque lo veían como algo imposible. Pero para el Señor no era nada imposible porque Él es poderoso sobre la naturaleza. Mandó agua y destruyó todo el mundo. También lo vemos en el Mar Rojo, cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, partió las aguas de este gran mar hasta que todo su pueblo pasara. Y no solo eso, sino que cuando el ejército de los egipcios venían detrás de los israelitas,
El Señor, después de que su pueblo había pasado, regresó las aguas a su normalidad, eliminando a todo el ejército egipcio. Pero no solo vemos esta demostración del poder de Dios sobre la naturaleza en el Antiguo Testamento, hermanos. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. Jesús, una y otra vez, la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando iba en una barca con sus discípulos, Jesús iba durmiendo y había una tempestad. Lo fueron a despertar e inmediatamente Jesús paró la tempestad, tanto que hasta sus discípulos preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y los mares obedecen? A lo largo de la Escritura vemos el poder de Dios sobre la naturaleza, y nosotros también, hermanos, hacemos bien en recordar las grandes obras de Dios sobre la naturaleza, su poder, porque Él es el único que puede hacer estas cosas en la naturaleza. ¿Por qué hacemos bien en recordarlos? Porque cuando estamos en una situación adversa, cuando estamos en una prueba, podemos decir: bueno, Dios que abrió y partió el Mar Rojo, ¿no me puede ayudar a mí en esta prueba? El Dios que caminó sobre el agua, desafiando las leyes de la física, ¿no puede ayudarme a superar esta prueba, a vencer este pecado? Claro que sí, hermanos. Cuando nosotros vemos el poder de Dios sobre la naturaleza, nos damos cuenta de su poder y nos damos cuenta de lo insignificante que somos nosotros delante de Él. Y podemos recordar y estar seguros que ese Dios poderoso va a actuar para nuestro bien también. También es el Dios poderoso que va con nosotros, que nos hace recordar su poder, este poder que nos recuerda sus obras pasadas. Porque el pueblo venía saliendo del Jordán, por el medio del cual pasaron sin ninguna novedad, así como también sus padres habían pasado por el Mar Rojo. Yo me imagino a algunos de los israelitas en este momento pasando el Jordán, algunos temerosos, pensando: bueno, y estas aguas que están a nuestro lado se pueden regresar a su normalidad en cualquier momento y matarnos. Pero me imagino otros, hermanos, que habían escuchado del poder de Dios en el Mar Rojo y dijeron: esto no es nada comparado al Mar Rojo. Si el Señor partió las aguas del Mar Rojo y las mantuvo ahí hasta que el pueblo pasó, así las va a mantener acá. Porque cuando nosotros recordamos, hermanos, sus obras pasadas, eso nos ayuda también a confiar en el presente. Porque sabemos que Dios es un Dios que no cambia. El mismo Dios poderoso que partió ese Mar Rojo es el Dios que actúa hoy. Es su mismo poder. No se ha debilitado. Sigue obrando con el mismo poder. Hermanos, nosotros debemos recordar la fidelidad de Dios para no dudar de su poder. Porque ¿sabe qué significa cuando nosotros nos afanamos? Hermanos, cuando nos preocupamos, cuando dejamos que una prueba nos desanime o nos quite nuestras fuerzas. Significa que no creemos que Dios va a hacer hoy lo que hizo ayer. O significa que creemos que ayer lo hizo con algunos, pero hoy no lo va a hacer conmigo. O si lo hizo conmigo antes, hoy no lo va a hacer. Eso es lo que pensamos cuando nos afanamos, cuando nos llenamos de ansiedad, dudamos del poder de Dios, dudamos de su fidelidad, dudamos que así como lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Y cuando eso sucede, hermanos, debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por dudar de su fidelidad. Cuán importante es recordar la fidelidad y el poder de Dios, porque eso nos lleva a vivir vidas alejadas del temor, del afán, de la ansiedad. Por último, hermanos, debemos recordar la fidelidad de Dios para engrandecer su nombre. Dice el versículo 19: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado.
a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Porque nuestro propósito como cristianos, hermanos, nuestro propósito principal en esta tierra es que todo lo que nosotros hagamos engrandezca y traiga gloria al nombre de Dios. Que todo lo que nosotros hacemos sea de exaltación para nuestro Dios. El mayor propósito de recordar la fidelidad de Dios a las futuras generaciones es que ellos lo puedan alabar por esa fidelidad. Dice el versículo 19 que el pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero. Y el hecho que ellos hayan salido en esta fecha, hermanos, es muy importante, porque es la misma fecha de la Pascua. Si ustedes leen ahí en Éxodo 12, del 1 en adelante, el Señor da la instrucción al pueblo de Israel que sacrifique un cordero y que con su sangre manche las puertas manche los dinteles de las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte no toque a Israel, sino que solo mate a los hijos de los egipcios. Y en la fecha que el Señor les dice que va a hacer esto, es la misma fecha en que el Señor les dice que va a hacer este acto conmemorativo en Josué capítulo 4. ¿Y por qué es tan importante que ambos acontecimientos sean el mismo mes y el mismo día? Porque tanto la Pascua como el paso por el Jordán, hermanos, representa el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Todo esto apuntó a este Cordero siendo inmolado en la cruz por nuestros pecados. Por eso es interesante que es exactamente la misma fecha. Entonces, el propósito era que cuando sus hijos preguntaran qué significan estas piedras, ellos pudieran engrandecer el nombre de Dios. Engrandecerlo por sus maravillas, por lo que había hecho de dividir las aguas. Engrandecerlo también por su poder. Dice el 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Estas piedras, hermanos, eran un recordatorio a las futuras generaciones del poder y las maravillas de Dios. Es lo que vemos ahí en Salmo 145, 10. Dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Hermanos, recordar el poder, las maravillas de Dios, su fidelidad, nos debe llevar a engrandecer su nombre, a alabarlo, a postrarnos en adoración delante de Él, por lo grande que Él es. Esta debe ser nuestra respuesta ante el gran y temible poder de Dios. Y finalmente engrandecemos su nombre para que todos le teman. Es lo que dice la última parte del versículo 24. Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Cómo no vamos a temer a un Dios tan poderoso, hermanos? A un Dios santo, fiel. ¿Cómo no vamos a temerlo? Dice en Jeremías 16. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no va a temer el nombre del Señor por sus maravillas? Hasta los reyes incrédulos en las Escrituras, hermanos. Lo vemos en el ejemplo del rey Darío. El rey que envió a Daniel al foso de los leones, lo envió, el siguiente día vino a ver qué le había pasado, lo vio vivo y supo que era el poder de Dios obrando en Daniel. Por eso él da esta ordenanza en Daniel 6, 26. Dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Por qué temió Darío al Señor? Por sus grandes obras, por su poder, por el poder manifestado en la vida de Daniel. Ahora, hermanos, les hago una pregunta.
¿Somos llamados nosotros a levantar un monumento para recordar la fidelidad de Dios? No, un monumento físico no, pero sí un monumento espiritual en nuestros hogares, que podamos recordar la fidelidad de Dios. Pero ¿qué más nos recuerda a nosotros su fidelidad? Su palabra, lo que vemos ahí plasmado, las historias de toda, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, podemos ver su fidelidad para con nosotros. Y hermanos, yo quiero dejarles una tarea esta tarde, una tarea bien sencilla. Hoy que vayas en el carro con tus hijos o antes de acostarlos, cuéntales de la fidelidad de Dios. Cuéntales cómo el Señor te salvó. Cuéntales cómo el Señor ha estado contigo en todo momento y no te ha desamparado y te ha fortalecido para que ellos también puedan tener presente el gran Dios a quien tú sirves. Y solo quiero terminar recordando este versículo en Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuéntale a tus hijos, hermanos, lo bueno y fiel que ha sido el Señor contigo, para que ellos también puedan alabar al Señor por su gran poder y por su gran fidelidad. Vamos a orar. Padre, qué grande, Señor, eres en poder, en obras. Cuán maravilloso, Señor, eres tú. Y hacemos bien, Señor, en recordar tu fidelidad, porque eso nos ayuda, Señor, nos ayuda en nuestra vida hoy, recordar lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdanos, Padre, a no ser de mente corta. Ayúdanos en todo momento a recordar tus maravillas, tus obras en nuestras vidas, Señor, para que tanto nosotros como nuestras futuras generaciones te alaben y exalten la grandeza de tu nombre y de tu poder. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.